Dios le bendiga a todos en esta hermosa tarde, ya casi noche. Que la paz de Dios esté posando sobre todos vosotros. Que su gracia y su favor se siga manifestando sobreabundantemente en todos aquellos que aman a Jesús y su palabra. Le invito inmediatamente a que leamos la palabra de nuestro Dios en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. El libro de Gálatas, capítulo 4, su versículo 19. Cuando usted lo confirme, pues me dice amén. Gloria a Dios. Gálatas, capítulo 4, su versículo 19. Dios bendiga a los hermanos que ya están entrando. Dios bendiga a nuestra hermana pastora Grisel Jiménez. Dios bendiga a la hermana Darling Civil y Dulce que están ahí conectadas. Dios bendiga a nuestra hermana Nerolisa Charo. Amén. Dios bendiga al apóstol José Cordero. Dios le bendiga poderosamente. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Gálatas capítulo 4 versículo 19. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice la palabra: hijos míos o hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto. Otra versión dice: por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, o hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ustedes saben que durante todos estos días nosotros hemos estado hablando acerca de lo que es el discipulado disruptivo. Esa ha sido nuestra serie en el transcurso de este mes de junio. Y una de las labores esenciales de la gran comisión dada por Cristo en su mandamiento de discipular a los creyentes de todas las naciones se encuentra en Mateo capítulo 28, que es un texto que hemos visto con mucha frecuencia en este mes. Mateo 28, del 19 al 20, que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que el discipulado cristiano es ayudar a otros a seguir a Cristo de acuerdo con las instrucciones que establece las Escrituras, que establece la palabra de Dios. De manera que esto implica ser instrumentos en las manos de Dios, y es de suma importancia que nosotros salgamos, según lo que la palabra de Dios establece, de nuestra zona de confort, que salgamos de nuestra zona de comodidad y comencemos a dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra asignación. No solo es predicar la palabra, sino también hacer discípulos, enseñar las escrituras para que ese nuevo converso pueda crecer en el conocimiento de Dios, pueda, ¿verdad?, tener un crecimiento saludable y pueda perseverar, y en un futuro ese nuevo convertido pueda dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y ese texto bíblico de Gálatas capítulo 4, versículo 19, es un versículo bíblico bastante estratégico y bastante clave, ya que el apóstol Pablo le escribe una carta a los hermanos de Gálatas. Y el tono que usa el apóstol Pablo es un tono un tanto de preocupación. Pablo usa un tono un tanto de preocupación, pero a la misma vez ese tono, aparte de que era un tono de preocupación, era un tono de amor, y era como si fuera una advertencia
una indignación. Y esto se debía a que existían en el tiempo del apóstol Pablo, existían falsos maestros que estaban persuadiendo o tratando de persuadir a los creyentes nuevos, aquellos creyentes que eran todavía niños, hablando en términos espirituales, ya que eran nuevos creyentes y por lo tanto no habían alcanzado un nivel de madurez espiritual. Entonces esos falsos maestros aprovechaban esa situación para tratar de desviar del propósito de Dios a esos nuevos conversos. Y eran nuevos conversos que se habían convertido a Cristo bajo el ministerio del apóstol Pablo, y esos maestros estaban tratando de que esos nuevos conversos abandonaran el evangelio de la gracia, abandonaran la fe. Y el mensaje que le estaban dando a esos nuevos conversos era un mensaje falso de salvación, ya que ellos estaban enseñando que la salvación no era por la gracia solamente, sino que aparte de la gracia había que sumarle las obras. El apóstol Pablo, todos sabemos que el evangelio que predicaba era un evangelio basado en la gracia, en el sacrificio de Jesús, ¿verdad? En la cruz del Calvario, y que la salvación no es por obra, dice el apóstol Pablo, para que nadie se lo diga, sino que es un regalo de Dios. Pues estos falsos maestros estaban tratando de desubicar del propósito de Dios a esos nuevos convertidos, lo querían desviar, lo querían extraviar para que ellos pensaran que la salvación no solo era por gracia, sino que era también por las obras. Amén. Y por eso observamos el tono de preocupación del apóstol Pablo, cuando le dice hijitos, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Pablo tenía una pasión genuina por el bienestar espiritual de los Gálatas. Amén. Y Pablo decía, la meta es que ustedes lleguen a ser como Cristo. Esa es la meta, que ustedes se han formado, que ustedes se han discipulado, que ustedes sean buenos alumnos de tal manera que logren un nivel de madurez que se parezca a Cristo Jesús. Entonces, más o menos por ahí es que el apóstol Pablo, ¿verdad? Está tratando de comunicarse con sus hijitos espirituales y le está diciendo a ellos en pocas palabras, abran los ojos, abran los ojos. En pocas palabras, le está diciendo, hay que cuidarse de esos falsos maestros que están tratando de desubicarles a ustedes de la enseñanza real de la palabra de Dios. Amén. De manera que en ese pasaje, el apóstol Pablo le habla acerca de esas verdades espirituales, acerca de lo que es el discipulado. Bendito sea el Señor. Así que vamos a orar para presentar a Dios este encuentro que tenemos en la palabra de nuestro Dios, en lo que los demás hermanos van entrando. Vamos a comenzar a orar, pidiéndole al Señor, al Dios de toda gracia, que nos dé hoy un nivel de conocimiento aún mucho más de su palabra y que podamos ser fortalecidos en el Espíritu. Amén. Que podamos asimilar todo el consejo de nuestro Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por permitirnos una vez más estar a través de estos medios bendiciendo tu pueblo, bendiciendo tu iglesia, estableciendo tu señorío. Padre, te pedimos que la palabra de esta noche sea una palabra cargada y llena de bendición. Que tú uses a los pastores Kevin, que tú uses a la pastora Gail, que tú uses a tus hijos como canales de bendición. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu Espíritu Santo
te deje sentir de una manera muy gloriosa, de una manera muy especial. Espíritu de Dios, abre nuestros ojos. Que tu palabra sea como colirio fresco para nuestros ojos y que podamos despertar a la realidad del mundo espiritual. Que tú nos enseñes las profundidades que hay en tu palabra. En tu palabra hay riquezas, en tu palabra hay tesoros, en tu palabra hay una fuente inagotable de riquezas, hay una fuente inagotable de revelación. Padre, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de vuestro espíritu y de vuestros corazones. Porque cuando conocemos la verdad de tu palabra, esa verdad de tu palabra nos hace libre, nos hace libre. Y yo creo con todo nuestro corazón que esa palabra está produciendo en nosotros cada día un nivel mayor de conocimiento, un nivel mayor de revelación, un nivel mayor de riquezas. En el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria, para tu honra, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te presento a esos hermanos que aún no han entrado a, a esta transmisión. Inquieta sus corazones. Quita, Señor, toda oposición que pueda haber en los aires. Atamos todo principado, toda potestad, todo gobernante de las tinieblas. Y declaramos la hegemonía de Dios en esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús. Que tu palabra pueda producir en nosotros un mayor nivel de fe, un mayor nivel de riquezas. Para tu gloria, Señor. Para tu honra, oh Dios. Para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a Apóstol Joseph Cordero. Bendiciones, mi hermano. Dios bendiga al pastor Kevin Howard. God bless Apostle Kevin Howell. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados. God bless all the brothers and sisters that are online with us. Gloria a Dios. Muchas bendiciones para todos vosotros. Many blessings to all. Ya estamos listos para recibir la palabra. We're prepared to receive the word. Estamos listos para recibir la palabra de Dios en esta noche. We're ready to receive the word of God tonight. Amén. 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 Avisen a los demás por el grupo que está en el aire para que entren y aprovechemos el contenido completo de lo que Dios nos tiene preparado en el día de hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Avisen a los demás que ya estamos en el aire. Hay gente que han tenido dificultad con su internet. No sé qué está pasando en esta ciudad con la transmisión de internet. Hay gente que se quejan. We don't know what's going on with the internet service in this city. There's a lot of people complaining. Que tienen problemas con lo que es el internet, la señal. Saying it's an internet signal. Pero de todas maneras hay que buscar siempre un lugar estratégico. But anyway, we have to find a strategic place and location. Para que se conecten. So that everyone can come online. Y tengan menos interferencias. And have less interference. Con la red, ¿verdad? Wi-Fi. With the Wi-Fi. O con el internet. De su or with the internet. If you're using a cellular. En el nombre de Jesús. In Jesus' name.
Dejo con todos vosotros en este momento al pastor Kevin. Hola. La bendición de esta noche. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, pastor Kevin. Estamos bien. Con la gracia de nuestro Dios. Aleluya. I can go over some. Are we ready to start? Que si estás listo a empezar. Sí, pueden empezar. Estamos listos. Yes. Okay, all right. You're the director of the orchestra, sir. Ta-da! Ta-da. Well, praise God. Let's just invite the presence of the Holy Spirit. Father, we just thank you in Jesus' name. I thank you, God. Te damos, Señor. Gracias, Señor. I thank you that your presence is always with us. Te damos gracias que tu presencia siempre está con nosotros. And we ask you, Lord, Y te pedimos, Señor, to manifest que manifieste, Señor, your extraordinary presence tonight tu presencia extraordinaria esta noche for each one of us, para cada uno de nosotros, that we be able to hear at a new level, que podemos escuchar en un nivel nuevo, understand at a new level, entender en un nivel nuevo and apply at a new level. y aplicarlo en un nivel nuevo. We thank you, God, Te damos gracias, Señor, that we're ready to go from glory to glory. Yes. que estamos listos de ir de gloria en gloria And we know that that's in you y sabemos que eso está en usted and it's in your word. y está en tu palabra. And we praise you and thank you in Jesus' Y name. te adoramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. I'm going to ask Pastor Gil to greet you for a moment. Say hello. Te voy a pedir a la pastora Gail que los saludes un momento. Amen. It's so good to have you all with us tonight. Es tan bueno tenerlo a todos ustedes con nosotros esta noche. Last week, last time we were together, La última vez que estábamos juntos, Pastor Kevin got over into some discussions about patience. la última vez que estuvimos juntos, el apóstol Kevin empezó y tuvimos una charla sobre lo que es paciencia, The time part of seed, time, and harvest. que es la parte de tiempo, de lo que es las tres partes, semilla, tiempo y cosecha. And I wanted to just give you a couple points that Pastor Kevin talked about last time we were together. Y yo quiero tocar unos cuantos de los puntos que el apóstol Kevin habló la última vez que estábamos juntos. And I just thought these were so powerful Pues yo pensé que estos eran tan poderosos that I think it's good for us to give them back to you again. que creo que es bueno repetirlo de nuevo. And one of the lines, or one of the topics that Kevin said or spoke about, Y uno de los tópicos y los puntos que habló el apóstol Kevin, and this sentence is what he said, y esto fue lo que él dijo, that patience has nothing to do with time. It has to. Yes. Go ahead. Que Patience has no, nothing to do with time. que la paciencia no tiene nada que ver con tiempo. It has to do with your heart. Tiene que ver con la condición de tu corazón. Meaning, when you're waiting for something, Que quiere decir que cuando estás esperando por algo, how you can speed up the manifestation como tú puedes acelerar la manifestación de lo que tú estás esperando, is to allow God to deal with your heart. es permitirle a Dios que trate con tu corazón. Another point that he made Otro tema que él dijo is, and he says that this is the key to birthing patience. que esto es la llave, la clave, cómo darle parto, cómo poder darle vida a paciencia. You want to make a decision that you are not going to believe anything contrary to the word of God.
tienes que hacer una decisión que no vas a creer nada que vaya contra lo que es la palabra de Dios. So you are not going to believe anything contrary to the word of the promise. Que no vas a creer en nada que vaya contra la palabra de la promesa. Once you have heard from God on a subject, una vez que tú has oído de Dios sobre un punto, you are not going to believe anything that is going to tell you different. You stand no in vas belief. a creer en nada que sea diferente del tema que te habló Dios. Te vas a parar firme sobre ese tema. And then the third item that Pastor Kevin said about patience and time. El tercer punto que dijo el apóstol Kevin de lo que es paciencia y tiempo. This is powerful too. Esto es poderoso también. Patience or time gives God the opportunity to change the way you think. Que paciencia y tiempo le da la oportunidad a Dios de cambiar como tú piensas. And that's what God really wants in a lot of these situations, is for our minds to be renewed to what his thoughts are and his ways. Eso es lo que Dios quiere hacer, que muchas de las veces lo que más busca es que tú cambies tu manera de pensar y pienses de la manera que él piensa. Amen. I just wanted to share that. I felt that it was important to bring those back home to you, bring those back to the forefront, because every one of us is in an expectation. We are in a wait, but we're expecting, and we want the Lord to work on our hearts so that the manifestation can come. Yo pensaba que esto era importante repetirlo y traértelo delante de tu presencia y recordarte, porque cada uno de nosotros estamos en una posición que estamos esperando con una expectativa de algo y tenemos que tener esa paciencia para que llegue. No matter how long we have been in faith or taught on faith or studied faith, no importa qué mucho hemos estudiado fe o hemos vivido en fe o estamos parados en fe, God wants to deposit a new level of faith in your life. Dios quiere depositar dentro de ti un nivel nuevo de fe en tu vida. Amen. Amen. So thank you, Lord. Thank you for letting me share him. Gracias, Señor. Gracias por dejarme participar con ustedes. Thank you, Jesus. Well, that was good. It was. Amen. Eso estaba bueno. Amen. Good. What the two subjects that I wanted to talk about tonight, and they mesh together. Que se unen, que son unos, se ligan juntos. Are the subjects of faith and miracles. Es el tema de fe y milagros. And we should define a miracle as something that defies our understanding of operations of the time-space continuum. Okay. let me say that. I'll say that in a different way. No, you said it right, but you got to give me a break to say it. Yeah, you're going to have to interpret that. You want to try to interpret that? You can just break it up after a few words. Yeah. I can. You see, the world that we live in, the eternity or the realm, if you will, that we live in. En el mundo donde vivimos, lo que es we call it a time-space continuum. Se llama un tiempo y espacio continuum, que es una liga de los dos, tiempo y espacio. In other words, there is a passage of time. En otras palabras, se pasa un tiempo, un periodo de tiempo. At any given time, you can only occupy one space.
Y a cualquier momento en tiempo, tú nada más que puedes ocupar un espacio. For example, I can't be here and, upstairs in my office at the same time. Como ejemplo, yo no puedo estar aquí delante de la cámara y a la misma vez estar en mi oficina. Now, Allá arriba. it's interesting, Pastor Gail, we've been talking about a dream that I had. Es interesante porque yo y la pastora estamos hablando de un sueño que yo tuve. In the dream, Pastor Gail and I are going somewhere in the car, and she's driving, and I'm sound asleep. En el sueño estábamos yendo yo y la pastora aquí a un lugar y ella estaba manejando y yo estaba rendido, dormido, de lo más tranquilito. But I can see from above what is happening to us. Pero yo puedo ver por arriba de nosotros, como si yo estuviera viendo lo que estaba pasando con nosotros. In other words, I see me sleeping and her driving. Entonces yo estoy afuera del carro viendo que yo estoy durmiendo en el carro y ella está manejando. So I'm clearly dwelling in a different time-space continuum. Entonces claramente yo lo que estaba es en otro tiempo y espacio en esa liga de... Where I can be two places at one time. Donde podía estar en dos lugares a la misma vez. And I can see things going on that I couldn't see in just the realm in which we live. Y yo podía ver cosas que yo no podía ver simplemente donde estábamos en la existencia ese momento. See, there's a different realm. Now, we are limited by time, space, and matter. Tú ves que hay diferentes dimensiones y nosotros estamos limitados con tiempo, espacio y material. In other words, with time is moving forward. It's always moving forward. And we're always in a different moment. We're in this moment. It will be in the next moment. It will be in the next moment, but we never go back. En el tiempo estamos viviendo un momento ahora, el próximo momento, siempre estamos moviéndonos, adelantando. So time it's fixed. It's moving forward. Entonces el tiempo es una cosa que está hecha, que siempre está moviendo para adelante. We live in a space. Y también vivimos en un espacio, en un sitio. In other words, I can't be more than one place at a time. En otras palabras, no puedo estar en más que un lugar a la vez. And the things that occupy that space are matter. For example, the computer. Entonces, las cosas que ocupan ese espacio es material, vamos a decir, como la computadora. I can't stick my hand through the computer. Yo no puedo pasar mi mano a través de la computadora. Because the computer is occupying that space. Porque la computadora está ocupando ese espacio. So those are the elements of the world that we live in. Entonces, esos son los elementos del mundo donde vivimos. And it functions in a certain way. Y funciona en una cierta manera. Miracles involve the alteration of one of those forces. Los milagros, lo que es que una de esas fuerzas se mueve, se cambia. For example, the speeding up of time. Por ejemplo, que un milagro es acelerar el tiempo. When Pastor Gail and I we're farmers, we have a farm business. La pastora que nosotros somos agrónomos, tenemos un negocio de agronomía. And we realized, because of some things that God did for us, that we had the capacity to make our trees grow faster than they normally would. Y nosotros nos dimos de cuenta por ciertas cosas que Dios hizo por nosotros, que nosotros teníamos la habilidad de hacer los árboles crecer más rápido que normalmente crecen. And the things that made them grow faster were not the things of this earth. Y las cosas que hacía que esos árboles crecieran más rápido no eran de este mundo. We had some things happen. I won't waste the time of the story, but we had some things happen that I realized that when we would dig a tree in the ground,
Vimos unas cosas que pasaron, y no voy a gastar mucho tiempo en esto, que cuando hay veces hacíamos un hoyo en la tierra y poníamos una mata ahí, we could put it on a truck to sell lo podíamos poner en un camión para vender and command it to grow while it was on the truck. y le podíamos ordenar que creciera mientras que estuviera en el camión. Well, the roots have been severed. It doesn't have water. Las raíces ya están cortadas, no tiene agua, So it can't really grow on the truck, entonces supuestamente no está supuesto crecer en el camión. or so we think. O eso es lo que pensamos, que no deben de estar creciendo en el camión. But miracles for us involved those trees growing on the truck. Pero un milagro para nosotros era que esas matas crecieran cuando estaban en el camión. And every time we put a tree on a truck, Y we would cada vez que command it. poníamos una mata, un árbol en ese camión, We would command it to grow. le ordenábamos que creciera. Amen. I didn't see them when they took them off the truck, Yo no los vi cuando lo quitaron del camión, but when they arrived where they were supposed to go, pero cuando llegaron al destino que tenían para desembarcarlas, they were accepted as if they were the correct size. lo recibieron como si fueran el tamaño correcto que tenían que tener, Though they were not when I put them on the truck. aunque no estaban del tamaño correcto cuando las puse en el camión. So did that a tree grow on the truck? Entonces mi pregunta es, ¿ese árbol creció cuando estaba en el camión? It did for me. Bueno, me creció para mí. That's all that really matters. Eso es lo único que importaba. Pastor Gail and I were going on a plane trip one morning, and we were going to the airport. Una vez la pastora Gail y yo íbamos a un viaje, íbamos al aeropuerto. And we're late. Y íbamos tarde. And we know that we're not going to make that plane. Y nosotros sabemos que no vamos a llegar a tiempo para montarnos en ese avión. So we began to command the sun to stand still and the moon to hold its place. Y empezamos a orar que el sol parara y que la luna no se moviera. See, that's what Joshua did in the Bible. Que es lo mismo que hizo Josué en la Biblia. They're winning a battle, and he realizes we need the day to last longer. Ellos estaban ganando una batalla, pero se dio de cuenta que necesitaban un día completo más para poder ganar la batalla. So he commands the sun to stand still and the moon to hold its place. Y él le ordenó al sol que se parara y la luna que no se moviera. So this morning we began to command the sun to stand still and the moon to hold its place. Entonces esa mañana yendo al aeropuerto empezamos a ordenarle al sol que se parara y la luna no se moviera. We get to the airport and we're probably a half an hour late. Y llegamos al aeropuerto y estamos más o menos media hora tarde. But we just check in as we normally do. Pero así entramos como siempre, le dimos todos los papeleos como siempre hacemos el chequeo. As we're walking onto the plane, they're closing the door behind us. Y mientras que entramos en el avión, cierran la puerta atrás de nosotros. And the stewardess says, they held that plane. Y la aeromoza nos dijo, aguantaron el avión. She said, they held that plane for you. I don't know why they held that plane. They just held it. Dice, aguantaron el avión para ustedes. Yo no sé por qué lo aguantaron, pero aguantaron el avión para ustedes. She said, if they hadn't held that plane, you'd have missed the flight. Dice, si es que ellos no aguantan ese avión, ustedes no hubiesen podido montarse. Well, we knew it a long time before she knew it. We knew we were going to miss it earlier. Nosotros lo sabíamos mucho antes que ella lo supiera, porque nosotros ya sabíamos que no íbamos a llegar a tiempo. So we began to call upon our rights under spiritual law to modify time. Amen. Entonces lo que empezamos yendo en el camino al aeropuerto a demandar nuestros derechos espirituales que pararan el tiempo. Now, as regards space, time, matter. Ahora, hablando de tiempo, espacio y materia.
miracles involve modifying one of those. Un milagro es que hay que modificar una de esas tres cosas. In other words, can you make things happen faster? Vamos a decir, ¿puedes hacer que algo ocurra más rápido? We use the term advancing our harvest. Nosotros usamos el término adelantarnos nuestra cosecha. See, the world functions by seed, time, harvest. Porque tú tienes que entender que el mundo funciona basado en semilla, tiempo y cosecha. Meaning that there's a seed, there's the time that it takes, what we call the gestation period of the seed, and then there's the harvest. Quiere decir que hay una semilla, hay un tiempo donde la semilla tiene que gemir y la cosecha. For example, when a woman is pregnant, that gestation period is 9 months. Como ejemplo, cuando una dama está empreñada, el tiempo ese de gemir son 9 meses. So the seed is planted. Entonces la semilla está plantada. Time passes. El tiempo pasa. And then there's a harvest. Entonces hay una cosecha. But what we want is we want the harvest to speed up, to happen faster. Pero lo que nosotros queremos es que la cosecha se acelere y que ocurra más rápido. And that's a miracle. Y eso es un milagro. And people may not think of it as a miracle, but it is. A lo mejor las personas no piensan que eso es un milagro, pero es un milagro. So what's going on there? Well, they're miracles. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Son milagros. In the Bible, in the four Gospels, there's a record of the miracles. There's a record of the miracles Jesus performed. En la Biblia, en los 4 evangelios, hay escrito los milagros que hizo Jesús. Now, many of those are the same miracle. Para muchos de ellos son el mismo milagro. Just repeated in the different Gospels. Lo que se repite en el otro evangelio. There are a total of, depending upon how you count them, there are a total of either 36 or 37 miracles in the Gospels that Jesus performed. Depende como tú los cuentas, hay de 36 a 37 milagros que Jesús hizo. There are, I believe, 2 or 3 miracles concerning the world in which we live. For example, he speaks to the storm, peace be still, and the storm stops. Por ejemplo, hay 2 o 3 milagros que pertenecen al mundo donde vivimos, como cuando le dijo a la tormenta, paz, para. There's about 6 miracles of provision. Hay como 6 milagros de provisión. And the rest are miracles of healing or deliverance. Y los demás son milagros de sanidad o liberaciones. Now, the Bible says that if all the miracles that Jesus had performed were written down, the world would not contain the books that told the stories. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia dice que si todos los milagros que Jesús hizo estuvieran escritos, no hubieran suficientes libros para contener todos los milagros que él hizo. So why do we only read 36 or 37 miracles? Entonces tú dices, ¿por qué nada más que leemos 36 o 37 milagros? Here's the answer. The answer is that there's something about the 36 or 37 miracles that fully encompass our ability to receive miracles. Ahora, la contesta es que en esos 36 o 37 milagros está completamente diseñado para que tú entiendas nuestra habilidad para recibir milagros. You see, Jesus came to the earth for several different reasons, but one of them was to demonstrate that the law of God was perfect and could be obeyed by a man. Jesús vino a la tierra por diferentes razones, pero una de ellas fue
que él vino para que entendieran que la ley de Dios era perfecto y se podía cumplir por un hombre. He also came to demonstrate all that was available to you and I through his power. También él vino para demostrarnos a nosotros todo lo que estaba accesible a nosotros por el poder de él. So I recommend that you study the miracles in the Gospels. So yo te recomiendo que tú estudies los milagros que están en los evangelios. If you study them closely, you'll find the secrets to the operation of the miracles. Porque si tú lo estudias bien, intensamente, vas there's a passage a aprender qué es lo que es necesario para esos milagros que funcionan. There's a passage in Psalm 119. Hay un mensaje en el Salmo 119 that says, "Open my eyes that I may behold wonderful things in your law." que dice, abre mis ojos para que yo pueda ver maravillosas cosas que están en tu ley. I have prayed that over myself for many years. Yo me he orado eso mismo sobre mí por muchos años. Because I want to be able to see in the law of God what is available to me. Porque yo quiero ver en la ley de Dios que yo tengo acceso a. And that's one of the objectives of studying miracles, is to know what is available. Eso es uno de los objetivos por qué debemos estudiar los milagros para saber qué tenemos acceso a. Now, I am absolutely convinced that Jesus, while you and I think Jesus was doing miracles, Jesus didn't think that way. Ahora, yo estoy completamente seguro y convencido que mientras tú y yo concibimos que Jesús estaba haciendo milagros, Jesús no pensaba que eran milagros. Jesus believed he was working the works of God. Jesús pensaba que es lo que estaba haciendo la obra del Padre. The works that are available to you and me. Las obras que están accesibles a ti y a mí. Because we live in the same earth that Jesus was walking. Porque nosotros vivimos en la misma tierra donde Jesús caminó. Now that's a powerful thing, that all of those miracles are available to us. Ahora es una cosa poderosa que todos esos milagros nosotros tenemos acceso a ellos. In 1 Corinthians chapter 12, en 1 Corintios capítulo 12, the Apostle Paul discusses spiritual gifts. El apóstol Pablo habla de los dones y los regalos espirituales. They are the gifts of the Holy Spirit. Son los regalos del Espíritu Santo. And what he says is, he says, I would not have you ignorant of these gifts. Y lo que él dice es, yo no quiero que tú seas ignorante de estos dones y regalos del Espíritu Santo. The actual translation says, I would not have you ignorant of the spiritual. Mm-hmm. Lo que dice la translación original es que yo no quiero que tú seas ignorante de lo espiritual. Gifts were added by the translators. Dones y regalos lo puso los que cambiaron la palabra. What Paul wanted was for you to be able to understand the realm of the Spirit. Lo que Pablo quería que tú entendieras lo que es el reino espiritual. And the operation of miracles is one of the biggest parts of it. Y la operación de milagros es una de las cosas más grandes en lo espiritual. Now, again, I'm fully persuaded that Jesus believed he was working the works of God and that they weren't miracles at all. Ahora, yo estoy completamente convencido que Jesús pensaba que él lo que estaba haciendo la obra del Padre y que no eran milagros. He knew that we would believe that. Él sabía que nosotros íbamos a pensar que eran milagros. And he even called them miracles. Y él hasta los llamó milagros. But he understood that he was working the works of God. Pero él entendía que lo que él estaba haciendo eran las obras del Padre. Now, in John chapter 2, en Juan capítulo 2, verses 1 through 11, versículo 11, del 1 al 11, is the story of water being turned into wine. Está la historia de cómo se convirtió agua a vino.
Now, Amen. what happens is there's a transformation of matter. Lo que pasa es que lo que se hace es una transformación de materia, agua a vino. The wine he creates occupies the same space as the water. Ahora, el vino que él crea ocupa el mismo espacio del agua. So he didn't change space. Entonces, And no it- cambió espacio. And at one moment it was water, the next moment it was wine. Un momento era agua, el próximo momento era vino. So that doesn't violate our sense of the movement of time. Entonces, eso no viola lo que nosotros pensamos del movimiento de tiempo. It's the matter that changed. Lo que cambió fue la materia prima. It was water, and now it's wine. Fue agua, pero ahora es vino. Thank you, Lord. Now, and I'm gonna, you can read the story when you have a little more time, because in the interest of time, I don't want to, read the whole story. Tú puedes leer esos versículos más adelante porque por el interés en compresar el tiempo no voy a leerla ahora. But this is the first public miracle that Jesus does. Pero ese es el primer milagro público que hace Jesús. And his mother comes to him and says, because his mother's at the festival, she comes and she says, listen, they don't have any more wine, clearly implying she wants him to do something about the wine. María, la madre, le vino y le dijo, mira, Jesús, no tiene más vino. Entonces ahí está bien claro que ella le estaba explicando a él, quiero que hagas algo. Now she is fully persuaded that he can do that. Ahora ella está completamente convencida que él puede hacer eso. She doesn't know exactly what he can do about it, but she knows he can do something about that wine. Ella no sabe exactamente lo que él puede hacer, pero ella sabe que él puede hacer algo referente a ese vino. And Jesus says to her, woman, what do I have to do with thee? My time has not come. Y Jesús le dice a ella, mujer, ¿qué yo tengo que ver con esto? Mi tiempo no ha llegado todavía. Now, there's a lot of people that teach that Jesus did no miracles up until this one, that this was the first miracle. Hay muchas personas que enseñan que Jesús no había hecho ningún milagro antes de este, que este fue el primer milagro. That's not true. Eso no es verdad. He did miracles before. Él hizo milagros antes de eso. They were just not for public revelation. Lo que no habían sido públicos, habían sido milagros. In other privados. words, the opening of his ministry was for demonstration of miracles. Entonces, como él abrió su ministerio, fue por demostrar milagros. He did miracles before this one. He just didn't do them in a public manner that would bring attention to himself for the miracles Él he'd había done. hecho milagros antes, en privado. Nunca había hecho un milagro que le iba a traer la atención a él mismo. And his mother had seen them. Y su mamá había visto esos milagros. That's how she knew he could do it. Por eso ella sabía que él podía hacerlo. I mean, imagine you're at a party and your mother coming to you and saying, hey, they don't have any more wine, Imagínate que tú estés en una fiesta y que tu mamá venga y te diga, oye, no tienes más vino. It just isn't going to happen. Eso no va a pasar. So Jesus worked miracles his entire human life. Entonces Jesús hizo milagros su vida completa. They were miracles that were available because of the word of God and his faith. Eran milagros que había acceso a por la palabra de Dios y la fe que tenía Jesús. We are on another subject. This weekend we're going to be doing our camp meeting, our annual summer camp meeting. En otro tema, pero este fin de semana que viene vamos a hacer el campamento que hacemos anual aquí en Tampa. The subject of the camp meeting is faith on fire. Y el tema es fe en fuego. And Pastor Gail didn't know the whole story on this dream that the Lord had given me. But a number of years ago, the Lord spoke to me in a dream
Basically what he said is you need to work on your faith. You need to improve your faith. La pastora Gail no sabía completamente de este sueño o del tiempo, que el Señor me había dado un sueño que me había dicho que yo tenía que trabajar sobre mi fe. So the picture in the dream was that in the first scene, I'm sitting with a group of students and we're in a classroom, and there's little desks and we're all sitting at a desk. La primera parte del sueño fue que estábamos con un grupo de estudiantes y estábamos todos sentados en burós ahí juntos. And I know we're being taught faith. Y yo sé que nos están enseñando fe. Then the next scene, Y en el próximo escenario there's a raging bonfire. vemos un fuego grandísimo. So the idea was that our faith gets on fire. Y la idea entonces en ese sueño es que nuestra fe tenía que encenderse en fuego. That's how you see miracles. Eso como tú ves los milagros. When your faith gets on fire. Amen. Cuando tu fe se encienda en fuego. And it gets on fire when you feed the fire. Yes. Y enciende el fuego cuando tú le das comida al fuego. See, Thank you. the fire, interestingly, the fire needs oxygen. The components of fire are oxygen and combustible material. Bueno, la cosa con el fuego es que el fuego necesita dos elementos: oxígeno y materia para quemar. If you're going to fuel your fire, if you're going to fuel the fire of your faith, Si tú le vas a dar comida al fuego de tu fe, you got to have oxygen tienes que tener oxígeno and you got to have combustible material. y tienes que tener material que se pueda encender. The combustible material is the word of God. El material que puede encenderse es la palabra de Dios. And the oxygen is the breath of God, or the air of God, or the Y breath el of the Holy Spirit. oxígeno es el soplo del Señor. Thank you, Lord. When you set about making your faith go by the study and the operation of the Word of God, Si tú empiezas a obrar con tu fe, con el estudio de la palabra de Dios, the Holy Spirit will set it on fire so that it begins to burn. el Espíritu Santo va a soplar en ella para encender ese fuego. And the fire burns up everything in its path. Y el fuego quema todo lo que está alrededor de él. And that's the way you want to be. You want your faith to burn up everything in its path. Y así como tú quieres estar, que tu fe queme todo alrededor de ti. We invite you to join us. It's Covenant Christian Center Odessa on Facebook, Covenant Christian Center Odessa on YouTube. Will be Saturday and Sunday this week and then Monday morning, and we invite you to join us. Te invitamos este sábado, domingo y lunes que vayas a Facebook o YouTube de Covenant Christian Center y estaremos ahí dando la palabra. It's how you get miracles. The Esto es operation como of reciben faith. los milagros. You see, miracles are not God's choice that you're going to get a miracle. Porque los milagros no son escogidos de Dios que dice que tú vas a recibir un milagro. It's your choice. Eres tú que tienes que hacer la decisión a recibir los milagros. You choose whether you're going to get a miracle or not. Tú tienes que escoger si vas a recibir un milagro o no. You got to stoke the fire of your faith Tú eres el que le tienes que dar soplar sobre el fuego de tu fe for what you're believing for. para lo que tú estás con expectativa por. But you decide. Entonces tú tienes que decidir. You see, if God had decided, then God would have favored Jesus in a way that he doesn't favor us. Tú ves, porque si Dios es el que tiene que escoger, entonces Él le dio favor a Jesús de una manera que Él nos lo ha dado a nosotros. But Jesus came to demonstrate that what was available to him is available to you. Pero Jesús vino a demostrarnos que lo que Él tenía acceso, tú tienes acceso a. And I am absolutely fully persuaded that the miracles that Jesus did, you can do. Y yo estoy completamente
confiado que los milagros que hizo Jesús, tú lo puedes hacer and more, y más. because that's what Jesus said. Porque eso es lo que dijo Jesús, You can do more. que tú puedes hacer más. So he came to show us how to do it. Entonces él vino para enseñarnos cómo hacerlo. And I will tell you that the number one component of receiving a miracle, the number one element in receiving a miracle, is the faith demand. Te puedo decir que el primero y el número uno componente de recibir los milagros es tener fe en él. Faith demand. In other words, you make a faith demand upon the anointing of God for what you're believing for. En otra palabra, tú tienes que ponerle demanda de fe en Dios para lo que tú estás expectativa de. So that's the way miracles work. Entonces, así es como trabajan los milagros. Think of it this way. I think we, in weeks gone by, we've talked about Deuteronomy 8:18. En las últimas semanas hemos hablado de Mateo 8:18. Is the power to create wealth. Es el poder de crear riquezas. But the power to create wealth by itself will not produce wealth. Pero el poder de crear riquezas solo no puede producir riquezas. It's like an electric outlet. If you don't plug into the electric outlet, you don't get the power. Es como un enchufle de electricidad. Si tú no te enchuflas, no vas a recibir electricidad. The power to create wealth is exactly like that. El poder de crear riquezas es exactamente así. You must plug in to get the power. Tú tienes que enchuflarte para coger el poder. So it requires faith. Faith, the power to create wealth, you got to plug in. You got to plug your faith in. Entonces eso requiere fe. La fe de enchuflarte para recibir el poder. But you must know how to use the tools of faith. Thank you, Lord. Pero tienes que saber cómo usar las herramientas de fe. For example, Por ejemplo, calling forth those things that be not as though they were. llamando que vengan las cosas que no son como si fueran. That's a tool. Es una herramienta. The power of agreement with the Holy Ghost. El poder de acuerdo con el Espíritu Santo es otra herramienta. That's a tool. The gift of faith is a tool. Tu fe es otra herramienta. The Bible is filled with tools to help you exercise those gifts. La Biblia está llena de herramientas para que tú puedas hacer ejercicio sobre esos dones. And the power comes from God. Y el poder viene de Dios. But the tools to use it, you must study to show yourself an approved workman. Pero las herramientas, tú tienes que estudiarlas para probar que eres digno como un obrero. On our ministry website, which is Covenant Christian Center. En nuestro sitio de ministerio, que es Covenant Christian Center. .net. .net. That's our website. Ese es nuestro sitio en internet. On one of the items on that website, uno de los temas en ese internet, is a section called Give Me a Year. Es una sección que se llama Dame un año. And what Give Me a Year is an illumination of all the different tools to make your faith produce. Lo que es ese tema de Dame un año son todas las herramientas que tú necesitas para que tu fe produzca. Faith is the power is faith, but the power will not produce without the tool. El poder es fe, pero el poder no puede producir sin las herramientas. That's why we talk so much about changing the way you think. Por eso hablamos tanto que tienes que cambiar cómo tú piensas. And changing the way you talk. Y cómo tú hablas, cambiar cómo tú hablas. For example, one of those tools is the law of confession.
Como por ejemplo, una de esas herramientas es la ley de confesarse, meaning the confession of the promises of God. Amen. que es confesar las promesas de Dios. Another one, once again, we just used calling forth those things that be not as though they were. Lo acabamos de hablar. Llamar las cosas que no son como si fueran. The power of agreement. El poder del acuerdo. Those are just a few of the tools. Esas son unas cuantas de las herramientas que tienes. But you must use the tools. Pero tienes que usar las herramientas. God has made them available to you because he knew you would need them. Dios te ha dado acceso a esas herramientas porque Él sabe que tú las vas a necesitar. And Romans 12:3 says, En Romanos 8:3, he dealt to every man the measure of faith. dice que Él a cada hombre le dio una medida de fe. He gave you what you needed. Él te dio lo que tú necesitabas. He gave you the measure of faith. Él te dio la medida de fe. It's up to you to fan that flame. Ahora te toca a ti de darle leña a esa fe. To build that faith into a raging fire. De hacer que crezca esa fe en un fuego que no para. So that it produces what the Word of God said it was going to produce. Para que produzca lo que la palabra de Dios dijo que va a hacer. I think that the truth is that Jesus Christ, from the outside, Jesus Christ always appeared calm, cool, and collected. Que de afuera Jesucristo siempre lucía que estaba tranquilo, todo recogido, en paz. But the fire of faith was raging on the inside. Pero el fuego de fe estaba adentro ardiendo. He was constantly stoking that fire. Él constantemente le estaba dando leña a ese fuego. Because he knew it was required to perform what God had ordained that he would perform. Porque él sabía que ese fuego era necesario para poder hacer las cosas que Dios había ordenado que él tenía que hacer. You know, one of the I'll tell you. I'll tell you a story that I heard it again the other day. I'd only heard it once, and this friend of ours was ministering one night at our church, and he told this story. Te voy a decir un cuento que el otro día lo oí de nuevo y nada más que lo oí de una vez. Un amigo de nosotros estaba ministrando en nuestra iglesia. And it was told by Lester Sumrall, who was he was truly one of the giants of the faith movement. Y uno de los generales de la fe, el pastor Lester Sumrall. And what happened was the world was in a famine. Lo que estaba pasando es que había una escasez en el mundo. Primarily because of drought. Porque había visto una sequera en el mundo. And so he had gone to a small country town. Y él había ido a un pueblito en el pueblo. To basically pastor a small country church so that he could survive the famine. Para ver si él podía ser pastor sobre una iglesiacita chiquita allá afuera para él poder pasar la escasez. And the people were farmers and they raised animals and things like that. Y la congregación eran agrónomos y crecían animales y plantas. And he taught the people to tithe, to bring a portion of their produce. Y él le enseñó a la congregación que diezmaran, que trajeran una porción de lo que ellos producían. And that's what he lived on. Y él vivía con eso. And that's what the people lived on. They lived based on God sustaining them because of their tithe. Y eso fue como la congregación pudo sobrevivir, porque Dios los bendició pasado que ellos estaban dando un diezmo. I'll add in here, and we've said it before on this program. The tithe is the principal seed that you should sow if you ever want to prosper God's way. If you want that gift of prosperity to be working with you all the time, you need to tithe. Voy a decir lo nuevo, lo he dicho varias veces aquí, que el diezmo, el pacto de diezmo,
Y diezmar es algo que tienes que hacer si tú quieres estar siempre produciendo, estar próspero siempre. And if you're listening to men tell you that it's not for today or it's not required today, then you're listening to the wrong people. Y si tú estás escuchando a esos hombres que dicen que eso no es para hoy, los diezmos, que eso ya no existe, estás escuchando a las personas equivocadas. Because if you get in the presence of God, God will never tell you that. Porque si tú estás en la presencia de Dios, Dios nunca te va a decir eso. In fact, God will tell you the exact opposite. Por cierto, Dios te va a decir completamente al revés, que hay que diezmar. It's how you're going to be sustained. Porque así es como vas a estar sostenido. Anyway, so in this little church, there was a farmer who came to his door one night and he said, Pastor, do you like watermelon? Entonces, había en la iglesia ese un agrónomo que vino a su casa una noche y le dijo, Pastor, ¿usted le gusta la sandía? And he said, yeah, I like watermelons, but where would you get watermelons in a drought? Y él le dijo, sí, a mí me encanta la sandía, pero ¿dónde tú vas a tener sandía cuando hay una escasez de agua? And the guy said, I got watermelons. Y le dijo el agrónomo, yo tengo sandías. And he said, I'll bring you some watermelons. Yo te voy a traer sandías. So he said the next day he shows up with a whole truckload of watermelons. El día siguiente se apareció con un camión entero de sandías. And he says, you know, these grow on my farm. Y dijo, estas crecen en mi finca. And so Lester Somerville said, well, I got to see your farm. Entonces Lester Somerville dijo, bueno, yo tengo que ir a ver tu finca. So they go out to look at this guy's farm. And sure enough, the farm is covered with green growth. You know, watermelons are green, covered with green growth and vegetation and watermelons. Y entonces él va a ver la finca. Y cierto, cuando llega allí ve que la finca está completamente verde, llena de toda clase de productos y muchas sandías completamente. And he verde. said, how does this happen? You know, there's a drought. Dice, pero ¿cómo esto pasa si hay una secadera? He said, how do you water your crops? Dice, ¿cómo tú le das agua a tu producto? And he said, well, when I planted these crops, he said, I went around the field and I prayed over my fields. Dice, cuando yo sembré la semilla para esta cosecha, yo di vuelta por toda mi finca y oraba. And he said, I anointed all the corner posts with oil. Yo ungí todas las esquinas con aceite. And commanded that field to produce. Y ordené que esa finca produciera. He said, but I still didn't have water. Pero todavía no tenía melones. He said, but I've noticed a curious thing. He said, every night a dew descends upon my watermelons. Pero vi una cosa curiosa, que todas las noches He mi said, finca entera estaba llena de agua. It doesn't touch any other property. Dice, ninguna otra propiedad tiene el rocío ese por la noche. But he said it comes over my property every night. Pero todas las noches ese rocío está sobre mi propiedad. And in the morning, the watermelons are wet. Y por la mañana las sandías están mojadas. And the fog lifts in the morning, and it comes y back. La nube por la mañana. He said it comes back in the next night. Y regresa la noche siguiente. And he said, so, you know, he said, I know there's a drought, but he said, my crops get watered. Dice, yo sé que hay una sequedad, now, pero mi cosecha siempre recibe agua. Here's the point. He decided he was going to get the miracle. Él había decidido que él iba a recibir ese milagro. It wasn't God that decided he was going to get a miracle to sustain his farm. No fue Dios que decidió que él iba a recibir un milagro a sostener su finca. He decided. Él había decidido. And what he did was he invited the presence of God on his property. Él lo que hizo fue que invitó la presencia de Dios sobre su finca. And he prayed over it, and he released his faith over it, and he believed that God was going to show up. And he called forth those things that be not as though they were. Y él oró sobre su finca, él llamó la presencia de Dios que estuviera ahí, y él llamó las cosas que no eran como si fueran. And God showed up.
and Y gave Dios him a miracle. apareció y le dio su milagro. God will do that for you. Dios va a hacer eso por ti. That it was not unusual Eso no era fuera de lo normal that that people were having great difficulty, but he was not. que las personas a todo alrededor le tenían mucha dificultad, pero ese hombre no la tenía. Because he had trained himself to believe God. Porque él se había entrenado y practicado en creer a Dios. That God was going to do what only God could do on his property. Que Dios iba a hacer lo único que Dios puede hacer sobre su propiedad. I tell you, to me, it's such a touching story. Para Because mí, that's what este I want. cuento me toca el corazón profundamente. I need God to do that for me. Porque esto es lo que yo necesito que Dios haga por mí. I want God to do that for me. Yo quiero que Dios haga eso por mí. I believe God will do that for me. Yo creo que Dios me va a hacer eso para mí. It involves prayer. Envuelve oración. It involves faith. Envuelve la fe. It involves devotion to God. Envuelve devoción a Dios. But most of all, pero más que todo, it requires an absolute faith that God is going to show up. Pero más que todo, requiere una fe absoluta que Dios se va a aparecer. And we'll finish with this verse tonight. It's Pero in vamos a terminar Mark. con este versículo esta noche. It's Mark 11. Amen. Marco 11, Hallelujah. Mark 11:22 Ministered on that on Monday. through 22, 20. Mark 11:22 through 26. Marco 11, 22 al 26. Glory to God. Thank you, Jesus. And Thank you, Lord. Jesus answering saith unto them. Do you have a Spanish Bible there, Joseph? Yeah, when you're done, I'll go ahead and read it. Okay. Jesus answering saith unto them, have faith in God. For verily I say unto you, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, whatsoever things you desire, not want, not need, not require, Right. but what you desire. Amen. When you pray, believe you receive them, and you will have them. Go ahead. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar lo menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrá. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónalo para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Notice what happens here. Mira lo que ocurre aquí. What he says is that he does not doubt in his heart, but he does not doubt in his heart. Que él no duda lo mínimo en su corazón. He believes that those things that he says are going to come to pass. Que él cree que esas cosas que él dice van a ser obtenidas. Then and only then Y entonces nada más, he shall have whatsoever he saith. él recibirá lo que quiera que él diga. See, in the next passage, verse 24, he says, when you pray, believe that you receive them. En el 24 él dice, por eso les digo, creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. You don't believe when you receive them. You believe when you pray. Tú no vas a creerlo cuando lo recibes. Tienes que creerlo desde que oras. You believe when you pray.
Tienes que creerlo cuando empiezas a orar. And that's how they come. Y así es como vienen. When you call forth those things that be not as though they were, Cuando tú llamas las cosas que no son como si fueran, and you believe that you have received them before you see them, y tú crees que ya lo has recibido antes que tú los puedas ver, that's the secret to faith. es el secreto de la fe. To be able to believe before you see it. De poder creerlo antes de verlo. Hallelujah. Anyway, anybody got any questions on that? ¿Alguien tiene alguna pregunta o dudas? Thank you. You know, while y'all are thinking about you got any questions, I'll tell you a story. Pastor Gail and I went one night to, we had been invited to a gathering of some friends who had invited a missionary, a very well-known missionary, to speak that night. La pastora Gail y yo nos habían invitado a una reunión donde venía un misionario bien conocido mundialmente. And we were very busy, you know, and we're raising small children and business was busy, but I wanted to go see this missionary. Y nosotros en ese tiempo estábamos muy ocupados, teníamos niños chiquitos, el negocio estaba muy ocupante, pero yo creía que yo tenía que estar ahí a ver ese hombre. He must have been about 70 years old, and he'd been a missionary his whole life. Él tendría como 70 años y había sido misionario su vida entera. And I just wanted to hear what he had to say. Y yo quería oír lo que él tenía que decir. So we get there, and he begins to talk about how he's retiring, and he's afraid God won't meet his needs. Entonces él está ahí, empieza a hablar que él se iba a retirar, pero que él tenía miedo que Dios no iba a suplicar sus necesidades. And so he has to provide for his own needs Y que entonces él tiene que proveer por sus propias necesidades. by getting involved in this multi-level marketing business. Por entrar en un negocio de eso, Yeah. donde son diferentes, y lo que le llaman una pirámide de diferentes niveles de negocio. We called it snake oil. Lo que nosotros le llamamos vendiendo aceite de serpiente. And that's his pitch, that that God's no longer going to provide for him. He's got to do it for himself. And that this is the solution, this snake oil. Y eso es lo que nos está hablando, que Dios ya no iba a producirle por él, suplicar sus necesidades, pero él sí, que iba a recibir sus necesidades porque él iba a vender este aceite de serpiente. And I told Gail, I said, we cannot even listen to this. Yo dije a la pastora que, oye, no podemos ni escuchar a esto. We cannot even allow this into our ears. No podemos ni dejar que esto entre en nuestros oídos. See, you are responsible for the governor on your ears. Amen. Tú eres responsable por lo que entra por tus oídos. You're responsible for guarding your ear gate and your eye gate and your tongue gate. Tú eres responsable por la entrada de tus oídos, por la entrada de tus ojos y por la salida de tu boca. Right. You must guard those. It's the secret. Cuidar esas tres. It's the secret to faith. Eso es el secreto de la fe. Guard what you hear. Amen. Guard what you say. Amen. Cuídate de lo que tú oyes, de lo que tú dices. And guard what you allow your eyes to look on. Y cuídate de lo que tú permites que tus ojos vean. Hallelujah. Thank you, Lord. Anybody got any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Esta es la hora. Well, Father, we just thank you once again. We Bueno, bless Padre, te you. damos gracias otra vez, te bendecimos, Padre. Gloria I a Dios. thank you. We thank you for the gifts, Te damos gracias por los dones y los regalos. the gift of faith, El don y el regalo de fe, the gift of your spirit, el regalo de tu espíritu but the gift of your word as well. y el regalo de tu palabra igualmente. And we thank you. Y te damos gracias. We desire to be prospered by you Deseamos ser prosperados por ti and the things that you have for us.
y de las cosas que tú tienes para And we nosotros. thank you in the mighty name of Jesus. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. I'll Amen. we'll end with, let me end with one observation Déjame that, terminar con una observación que he hecho, that I saw in the miracles as I studied the miracles, que vi cuando estaba estudiando los milagros, that every one of the miracles, que todos los milagros, no matter what miracle it was, no importaba qué milagro era, you could trace it back to something in the Word. tú podías retroceder y verlo donde salía de la Amen. palabra de Dios. See, the miracles of prosperity, Tú ves los milagros de la prosperidad, you trace back to the power to create wealth. salen del poder de crear riquezas. And you trace back to sowing and reaping. Y eso va para atrás a lo que es sembrar y es The mi- cosecha. The miracles of healing Los milagros de sanidad and deliverance, y liberación, you trace back to the fact that he said, I am the Lord your physician. que tú puedes ir a la palabra donde dice, yo soy tu Dios, el que te sana. And Psalm 107:20, he sent his word and healed me. Y en el Salmo 107, versículo 20, dice, y él mandó su palabra y me sanó. Those miracles were to reveal the outworking of the word of God for the human being. Esos milagros eran para revelarte a ti del poder de la palabra de Dios para tu vida. They were not something strange that didn't happen to anybody else. No era algo raro que no le pasara a más nadie. They all traced back to the power that God gave us through his word. Todo tiene su principio en el poder que Dios nos dio en su palabra. Hallelujah. Well, thank you again. As always, it's a pleasure to minister the word of God. It's a pleasure to deliver the word of God. And I thank you so much for paying attention. Once again, we invite you to join us on our camp meeting. You know, it'll be broadcast over Pastor YouTube. Polo is going to be with us. Yeah, Pastor Polo will be with us, Yeah, and amen. we're very much looking forward to. Te damos to gracias this otra vez weekend. por poder participar And con thank you ustedes de again. esta palabra. También te invitamos este fin de Okay. semana que estés con nosotros en Facebook o en YouTube. Amén, Thank you. amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, este es el momento de hacerla. God Pueden bless poner you all. sus If cámaras, anybody los que no has han a activado sus cámaras, question or doubt, this is the por time to favor, say. póngase en un lugar estratégico de su casa y muéstrenos su rostro, gloria a Dios. Go Y somewhere saluden al strategic pastor in your Kevin, a la house, pastora turn on the Gail, camera and al show us your apóstol face. Joseph y a todos ahí. Por favor, abran sus cámaras. Yo sé que hay personas que tienen dificultad a veces para abrir la cámara, porque el internet quizás es un poquito flojo, pero abran sus cámaras. Dios bendiga a Charo, Dios bendiga a Vivian y a Kelvin, Dios bendiga a la pastora Grisel, Dios bendiga al hermano Hugo Oscar Polo Flores, Dios bendiga a Kenny, a Curi, gloria a Dios. Que Dios bendiga a Oscar Gutiérrez desde Miami, está conectado ahí, gloria a Amen. Dios. Hola. Dios bendiga a Israel, que está conectado desde Puerto Rico, la isla del Cordero, Puerto Rico, ¿verdad? Dios bendiga a la pastora Karina, que está conectada ahí desde Barahona City, la ciudad más hermosa de la República Dominicana. Dios bendiga a Natalia y a su esposo Sardi. Amén, desde Barahona también. Esta enseñanza, no sé si usted la notó, muy poderosa. Ahí el pastor Kevin nos habló acerca de tiempo, espacio, nos habló acerca de lo que es, como siempre, la importancia de las finanzas en el reino de Dios y la importancia de diezmar y al Señor. Apóstol Joseph, ¿puede traducir para que el Okay, good. Kevin, He was thanking everybody, and he was saying that we were blessed by you were giving us teaching again, speaking about the importance of finances in the kingdom and Amen. being tithers. Amen. Yo pienso de manera particular
I think in my own personal way, que este tipo de enseñanza hace mucha falta en la iglesia. that this teaching is very necessary for the church. Absolutely. Porque muchas Completamente de veces acuerdo. nosotros hablamos de otro tipo de milagro que Jesús hizo. Because we speak about the other miracles that God did, that Jesus did, Y no hacemos énfasis en los milagros de provisiones. but we don't emphasize the miracles of provision. Right. Y yo creo que en este tiempo, este mensaje de fe And I think that this message of faith in this time hace mucha falta. is very necessary. Porque la misma palabra dice que el justo por su fe vivirá. Because the word itself says that the righteous by his faith shall live. No dice que el justo vivirá por la fe de otros, It doesn't say that the righteous will live by someone else's faith, sino que dice que el justo por su fe es que va a vivir. but it says that the righteous shall live by his faith. Y yo creo que el tema también del diezmo And I also think that the point se ha of convertido en este tithing tiempo en un tema muy controversial, is a very controversial theme right now, porque hay Yeah. un segmento because there's a group dentro del mismo pueblo de Dios. Horrible. within the Horrible. very people Hay of God personas que creen que el diezmo ya no es para este tiempo that think that tithing is not for this time anymore, y hay otros que sí creen que el diezmo está vigente hoy en día. and others do think that tithing is current. Pero nosotros hemos aprendido hoy, But we have learned today, como decía el pastor Kevin, as Apostle Kevin said, que si vamos a la presencia de Dios, le preguntamos a Dios que si hay que diezmar, that if we go into the presence of God and ask him, do we have to tithe? Dios no nos va a decir que no diezme, God is not going to tell us not to tithe. sino que nos va a decir que diezme. What he's going to tell us is you better tithe, Porque el principio detrás del diezmo es un principio de siembra. because the principle and the theme of tithing is sowing. That's right. Honor. Y tú That's vas exactly a right. cosechar según tu siembre. And you are going to reap as you sow. Mhm. Entonces, yo soy de lo que creo, Pastor Kevin, de forma particular, And I'm one who personally believes, Apostle Kevin, que si tú no quieres diezmar, that if you don't want to tithe, pues entonces da una buena ofrenda neotestamentaria. then give a good offering, testimonial offering, Porque la ofrenda neotestamentaria supera lo que es el diezmo. because a good testimony is over what a tithe is. Porque la palabra dice que la iglesia ponía todo a los pies de los apóstoles. Because the word says that the church put everything at the apostles' feet. No había limitaciones. There was no limit. Pero yo de manera particular sí creo en el diezmo. But me particularly, I believe in tithing Porque Amen. eso está establecido en la palabra de Dios. because it's established in God's word. That's it. That's it. Otra de las Bueno. cosas que me impresionó bastante de esta enseñanza Something else that very impressed me about this teaching es de la forma y la manera que el pastor Kevin is the way that Apostle Kevin nos explicó Marcos 11:22 en adelante. explained to us Mark 11 on, chapter 11 on. Y el versículo 22 me llama mucho la atención. And verse 22 comes to my attention very much. Y es que Jesús dijo, tened fe en Dios. Is that Jesus said, Right. have faith in God. That's right. Pero yo me fui al Amen. texto griego original de ese mismo texto. But I think the original of that text Y el texto griego original lo dice mucho más profundo. is way more deeper than that. Porque el texto griego original dice, tened la clase de fe que Dios tiene. Because the Greek text says, have the kind of faith that God has. God kind of faith. Right. God O sea, kind of no faith. está hablando de una fe humana o natural.
So we're not talking about a natural or a human faith. Yeah, that's right. Sino que está Amen. hablando de una fe sobrenatural. We're speaking about a supernatural faith. Glory to God. ¿No le parece eso a ustedes bastante maravilloso? Don't you think that's very miraculous? Absolutely. ¿No le parece eso a ustedes bastante extraordinario? Don't you think that's very extraordinary? Lo que Kevin nos acaba de enseñar hoy What Apostle Kevin has just showed us now es que debemos movernos en ese ambiente de lo sobrenatural de Dios. is that we should be moving in that atmosphere of the supernatural of God. Right. Y no importa la situación por la cual estemos pasando, And it doesn't matter the situation we're going through. tenemos que creerle a Dios con todo nuestro corazón. We have to believe God with all our heart. Y yo quisiera que ustedes también participen, no me dejen hablar solo. And I wish everybody else would participate, not let me speak by myself. Manifiesten sus inquietudes ustedes también. Buenas noches, bendiciones, Pastor Amén. Owen. Hola. Amen. God Glory bless to you. Blessings, Apostle Howell. God. Yo quisiera que el pastor Kevin, si es posible, nos repita lo último que habló acerca de la prosperidad y la sanidad. Lo último que él estuvo hablando ahora mismo, hace unos Would minutos. like him to repeat the very last thing he said about the prosperity and the healing. Yeah, okay. Because that's a great point. See, That's only one punto. when you look at the miracle, I mean, the miracles break down either they're miracles of provision, miracles of healing, or natural miracles. Porque In los every, milagros- in every case, you can trace the miracle back to some promise that the Word of God made to us. Porque todos los milagros, lo de sanidad, lo de prosperidad, en todos los milagros que vemos, tú puedes llevarlo para atrás y la raíz está en una de las en la palabra de Dios y las promesas de Dios. See, the miracles of prosperity. Well, He gives the power to create wealth. Tú ves, los milagros de prosperidad está en la palabra donde dice que Él nos dio la habilidad de crear riquezas. He taught us about sowing and reaping. He gave us Él nos sowing and reaping. enseñó de sembrar y tener cosecha. He gave us the authority of the word over circumstance. Él nos dio la autoridad de la palabra sobre las circunstancias. Every one of those things is reflected in the word. Todo eso está en la palabra de Dios. It's the same way with healing. Lo mismo con sanidad. What he said was that I'm the Lord that healeth you. Lo que él dice la palabra es que yo soy el Señor que te sana a ti, Jehová I mean, Rafa. isn't that what a healing miracle is? The Lord healing you? ¿Eso no es lo que es un milagro de sanidad? Que el Señor te sane. He said, I'm the Lord God, your physician. Él te dijo, yo soy el Señor Dios, tu doctor, el que te sana. He sent his word and healed us. Y él mandó su he's- palabra y nos sanó. He's doing what God said was available to the human being. Él está haciendo lo que Dios dice en su palabra que el humano tiene acceso a. And so, in other words, it's not something that he did, but you can. That's No not es it una at all. cosa que él hizo y tú no puedes hacer. That's why you can do what he did. Por eso tú puedes hacer lo que él hizo porque él te dio acceso. You should be able to do what Jesus did. Tú debes poder hacer las cosas que hizo Jesús. Amen. Now, what Jesus did was Jesus submitted himself to the Word of God. Ahora, lo que hizo Jesús fue que él se sometió a la palabra de Dios. So he wanted to know, what does God have for me to do? Él lo que quería es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Is fully submitted. Y se sometió completamente a eso. And then God gave him the power to do all of those things. Y entonces Dios le dio el poder a hacer todas esas cosas. Same for Glory us. to That's the way it's supposed to work for us. We're supposed Lo to be mismo a nosotros, así es como está supuesto operar eso para nosotros. fully submitted, fully committed to God.
completamente sometido y comprometido a Dios. No middle ground. No hay ningún medio lugar, completamente we sometido. belong to God. Thank you, Amen. Somos de Dios. Thank you, Jesus. Amén, amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Aleluya. Aprovecho esta oportunidad para invitarle I'm taking this opportunity to invite you a nuestros 3 días de congreso con los pastores Kevin y Gail, to our 3 days of congregating with Apostle Kevin and Pastor Gail. Esta invitación es para aquellos que viven fuera de aquí de la República Dominicana. I'm inviting those that live outside the Dominican Republic Durante los días 18, 19 y 20 de julio, for July 18, 19, and 20th, bajo el tema Congreso de Fe, creciendo en su gracia. which theme is a congregation of faith growing in his grace. Mm. Amén. En el Amen. mes de julio, el próximo mes, Amen. Next month, July 18, 19, and 20, vienen líderes de muchas partes, the leaders coming from many parts, pastores pastors, y público en general. and the general public. Y yo sé que serán 3 días maravillosos. And I know it'll be 3 marvelous days. Así que no se pierdan la oportunidad de estar con nosotros. So don't miss this opportunity to be with us. Amén. Amen. ¿Alguien Amen. más tiene alguna inquietud? Anyone else have a question or a doubt? Gloria a Dios. Glory to God. Oscar, ¿cómo está Miami? Amen. Yes. Hallelujah. Amen. To God. Amén. Amen. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Aló, si me escucha, Pastor Kevin. Sí, te escucho, te escucho. Hola. Dios le bendiga. Pastor Kevin. how Hola, are you? Pastor. Amén. Good. How are you? Yes, sí, God no, bless you. escuchando el mensaje muy poderoso, Pastor Kevin. Hearing a very powerful message, Apostle Kevin. Amen. Thank you. Es interesante el mensaje de la fe. It's very interesting, the message of faith. Y una de las cosas que me gusta mucho es cuando el Pastor Kevin, cada vez que vamos a sus campamentos, One of the things I like a lot when we él go nos to trae Pastor a Kevin's colación meeting, el mensaje, lo que dice la palabra en Romanos 10:17, because he always speaks about Romans que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. 10:18, that faith comes by hearing and hearing the word of God. Y la fe, And faith, la fe es cuando creemos en la autoridad de Dios. and faith is when we believe in the authority of God. Y That's right. me gusta mucho cuando él citó la palabra en Marcos 11:22. And I like when you cited Mark 11:22. Y lo mencionó el pastor Calvin, y la palabra cuando dice creer en la fe de Dios. And Pastor Kelvin pointed out when he said, believe in the faith of God. Amen. Y qué importante es porque cuando Pedro, ahí en el pasaje en el Evangelio de Marcos, cuando él estaba cruzando la tormenta, And very important because when Peter was in Mark crossing the storm, y Jesús le dijo, ven y cruza, camina sobre las and aguas. Jesus said, come, walk on the waters. Ahí Pedro, en su fe decayó porque dudó. And there, Peter faltered in his faith because he went under, because he doubted. Y qué importante la enseñanza del pastor Kevin, And how important is your teaching, Apostle Kevin, que es poner nuestra mirada en Jesús is to put our sights on Jesus y creyendo en esa Amen. autoridad Absolutely. and believing in that authority. que es Jesús, que es nuestro Señor Jesús. Por eso es importante en este pasaje de Marcos, creer en la fe de Dios es creer en la fe de Jesús, para que no podamos,
para que nuestra fe no caiga y no dudemos. To believe in the faith of Jesus so our faith does not falter and we don't Por eso es fall. tan importante que es lo que dice la palabra, That's why it's so important what the word says. que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, oír That la faith voz de comes by Dios. hearing and hearing the word of God. Amen. Amén. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Thank Amen. you, Jesus. Well, I just believe, if I could speak for just a minute, I believe that tonight there is a revelatory word that came forth through Apostle Kevin. It was a revelatory word that came through tonight. Yo creo que esta noche salió una palabra revolucionaria que salió por la enseñanza del apóstol Kevin. And you should go back and you want to hear it and listen to it and grab it, because there are many things that that you can take and apply this to that will transform your faith. Y tú tienes que ir para atrás y ver la grabación de nuevo y estudiarla, porque aquí hay muchas cosas que tú tienes que aplicar a tu fe. Amén. I believe that this is a breaking through word that Pastor Kevin delivered tonight. Yo creo que esta palabra de esta noche es una palabra de rompimiento que dio But el you've apóstol got- Kevin. But you've got to receive it, not just in your heart, but you've got to speak it out. Pero tú And- tienes que recibirla no solamente en tu corazón, pero tienes que hablarla And dig the ditches y excavar los hoyos so that God can fill it para que Dios pueda llenarlo. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Anyone else? Thank you, Jesus. Well, praise the Lord. Glory to God. Gloria a Thank you, Dios. Jesus. Entonces you again. vamos a hacer despedido en oración. So let's close out in prayer. Thank you, Father. Amén. Vamos a hacer despedido. Quisiera que Israel nos despide en oración desde Puerto Rico ahí. If Israel closes out in prayer from Puerto Rico, Dios le bendiga a todos. Amén. God bless you all. Yeah. God bless everybody up there Amen. from Puerto Rico. Amen. Yes, Hola. amen. Hola. Yeah. Dios de amado, Dios de paz, Dios Hola. grande y poderoso. Te damos gracias, te damos honra, te damos, Padre, todo el honor. Gracias, Dios mío, por esta impartición, por esta palabra tan grande y poderosa. Gracias, Señor, por usar estos pastores, estos miembros tuyos, Dios mío, instruidos por ti, para impartir y enseñar acerca de la fe, Dios mío, de confiar en ti, de lo que tú tienes para nosotros y para el mundo. Gracias, Padre, porque tu palabra es salud, tu palabra es alimento, tu palabra es el sustento de todos nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Así sea siempre en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga a todos los pastores aquí presentes y todos los hermanos también. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Glory amén. to Dios le God. bendiga a todos. God Les bless. amamos, les amamos. God Hallelujah. bless you. God bless you. See you later. Thank you, guys. Okay. Glory to God. Good night. Adios. Good night. Bye. Yes. Good night. Adios. Good night. Amén. Good night. Good night. Thank you, Bye, Joseph. bye. Thank you so much, Joseph. You're Dios welcome. bendiga. You're always welcome. Hugo, Bendiciones a Dios te todos. bendiga Un placer mucho. siempre. Dios le bendiga a todos. Oscar Gutiérrez, Dios te bendiga. Te bendiga, pastor. Amén, amén. Darling, bendiciones. Apóstol José Cordero, muchas bendiciones. Igualmente. Gloria a Dios. Pastora Grisel, bendiciones. Otoniel, bendiciones. Irene Torres, Josías, Dios bendiga a todos. Natalia, bye bye, bendiciones. Bye bye. Dios los Bendiciones. bendiga a todos. Amén, amén.